Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy es lunes 10 de diciembre de 2018 y tenemos hoy un tema muy interesante, muy importante que quiero compartirles. Y primero quiero hablarles acerca del taller de Abundancia 2019 que hemos preparado. Y ayer tuvimos la primera sesión, digamos, el primer taller que impartimos aquí en la Ciudad de México y que el día 15 estaremos impartiendo en Comitán, Chiapas. Fue una experiencia, fue un taller largo, fue una experiencia que, bueno, fue muy interesante. Y quiero agradecer a las personas que estuvieron ayer con nosotros. Estuvimos ahí trabajando todo el día. Y sobre todo que pudimos tener esta experiencia que habíamos preparado diferente a lo que hicimos en otras ocasiones y que fue un buen descubrimiento para todos los que estuvimos ahí. Hablamos sobre las dimensiones de la abundancia que en algún momento menciona Luis H. Hay acerca de ciertas dimensiones donde podemos mirar la abundancia. Y que si bien en algún momento también la dimensión del dinero está incluida, no toda la abundancia se reduce al asunto material. Y en estas otras dimensiones, pues bueno, se fue explorando poco a poco cómo se dan, cómo saber si estoy del lado de la abundancia o si quizás estoy en un movimiento más de carencia. Y luego hicimos algunos ejercicios precisamente para poder ir más allá de lo que limita nuestra abundancia, de manera que revisamos la dimensión del tiempo sobre qué es aquello que la gente siente o sentimos en relación con tal vez que no es suficiente, o tal vez que al final del día yo tengo una sensación de no haber logrado todo, o que la vida pasa muy rápida. Y este contacto con el tiempo pues nos habla de si lo vivimos como una carencia o como un aspecto de abundancia en la vida. Hablábamos cómo es de importante poder sentirnos amigos del tiempo y proponíamos esta prueba para la gente en su actuar cotidiano sobre, en el momento en el que más lo necesitaran, poder contactar con esta frase de soy amigo del tiempo. Y bueno, pusimos en juego ahí algunas otras herramientas. Otra de las dimensiones que menciona Hay y que son muy interesantes, la que tiene que ver con el éxito, lo que esto quiere decir para cada quien, pero que es sobre todo la sensación que yo pueda tener de si es algo alcanzable, algo dentro de mi, digamos, de mi espacio, o simplemente es algo que miro que otros tienen y que está lejos de mí. Y esa simple percepción hará que tenga un contacto, es decir, desde la abundancia o desde la carencia. Fuimos revisando también las otras esferas sobre la sabiduría, que es este contacto que puedo tener con toda la inteligencia del universo, y sobre todo la sensación de que yo soy parte del universo y que yo contengo en cierto sentido pues toda esta información o acceso a toda esta información. O estoy disociado y pienso o siento que es algo que es muy aparte de mí y que yo soy no tengo ese contacto. Y así cada una de estas las fuimos revisando. Trabajamos después con las leyes de la abundancia material que recientemente compartía Hellinger y que hablaba sobre cuestiones del dinero y el mundo material, que aquí es interesante que aunque no reduce la abundancia, dice, bueno, el asunto material, viviendo en un mundo material, pues tiene una importancia nodal, es decir, no podemos pensar que viviremos meramente de lo espiritual en un mundo material, y finalmente en una de sus dimensiones el dinero también es una expresión de lo espiritual. El dinero es una energía finalmente de intercambio y que se sostiene por el trabajo de una y de otra persona. Entonces esto también
podemos vivirlo como una carencia o como un aspecto de abundancia. Y desde este planteamiento sistémico, bueno, se habla, por ejemplo, de si quieres tener más, tendrás que dar mucho más. Está basado en la ley de la compensación sistémica, en el dar y recibir. Y si quieres, si aspiras a la abundancia material, necesitas parar o mirar o poder contemplar la totalidad de las cosas, lo cual te llevará o te obligará a no rechazar lo que ves o lo que no te gusta y volverte más inclusivo o más incluyente. Y otro por ejemplo, que podría ser, dice Hellinger, ante el dinero sé neutro, es decir, entiende que es una energía de intercambio, pero sé lo más neutro posible, de manera que no lo idolatres, pero por otro lado tampoco lo menosprecies. Es una misión neutra acerca de esta energía de intercambio para permitir un fluir mucho más constante y armonioso en tu vida. Habla en su penúltima ley acerca de ante los ricos, a los que tú consideras ricos o de que tienen poder adquisitivo y que el dinero es muy evidente en sus vidas, dice: no los envidies, sino alégrate por ellos, alégrate sobre todo de que existe esta abundancia de la que tú también puedes ser partícipe. Porque en el asunto de poder, de sentir envidia o de sentir que unos tienen y tú no tienes, está la idea de que no hay suficiente y que eso que había ya alguien ya lo tiene. Entonces esta sensación de no tendré porque alguien más tiene, pues no te permite estar en una situación de abundancia, sino todo lo contrario. Entonces dice: alégrate de ellos, alégrate de esa condición, y además esto te abre la puerta para que tú internamente te permitas estar en ese espacio, o digamos poder estar como estas personas que tú consideras de gran prosperidad económica. Y bueno, hicimos estos ejercicios, se habló también de las predicciones del año 2019, lo que nos marca este mapa para el siguiente año, con aspectos muy interesantes sobre, por ejemplo, la expansión que habrá en muchos de los campos del trabajo, de los proyectos, pero también habrá que mirar con cierto cuidado pues algunas otras cosas, como por ejemplo la posibilidad o la predisposición a que haya más movimientos fraudulentos, ¿no?, en nuestra vida y en lo general. Y bueno, se hablaron de ciertos aspectos que tuvieron la intención pues de mostrar un panorama, un mapa, ¿no?, de actuación para las personas que ayer estuvieron con nosotros, dejando pues como siempre desde la mirada sistémica este espacio de decisión donde uno toma lo que hay y puede utilizar precisamente esto que nosotros llamamos pensamiento sistémico como una forma pues de ir navegando, de tener ciertas herramientas, y que desde nuestra experiencia pues tiene muy buenos frutos con la gente, con nosotros lo hemos podido experimentar, pero con la gente con la que trabajamos podemos ver cómo es que su vida toma un matiz muy distinto cuando incorporan esta filosofía existencial. Y quisiera comentarles hoy un tema que nos parece muy interesante sobre las constelaciones organizacionales o constelaciones empresariales, que es un movimiento ya que tiene mucho tiempo y que comienza con el doctor Hellinger, pero comienza de una manera un poco, quizás pareciera un poco azarosa, en el sentido de que Hellinger al inicio de su trabajo, decide no escribir ningún libro, y decide no escribir nada por la simple razón de que decía él que al escribirlo, entonces esto congelaría lo que se ha dicho, y entonces de ahí los demás tomarían su palabra como algo que estaba dicho y que tenía que ser cumplido. Y entonces le dirían, dice él: es que tú dices que en tal libro, y es que tú dices que en tal libro.
Y para él, no tener estas limitantes, él decidía no escribir ningún libro. Y lo que pasó es que empezaron a escribir otras personas acerca de su pensamiento. Posteriormente él decide escribir, es un excelente escritor, pero sigue teniendo esta misma idea de que todo va cambiando constantemente, es una cuestión muy fenomenológica, y de la misma manera el conocimiento se va transformando, de manera que no hay nada que esté tallado en piedra, todo se está dando constantemente. Pero en esos inicios, uno de sus colaboradores, de apellido Weber, empieza a recuperar lo que él hacía en sus talleres y lo que él hablaba o lo que él iba demostrando en las constelaciones, y parte de lo que recupera tiene que ver con el trabajo de las organizaciones, y entendiendo que el pensamiento es muy sistémico y que en todos los lugares donde haya un grupo, pues ese tiene una dinámica de sistema, siempre la va a tener. Ese grupo en un principio Hellinger lo identifica o trabaja más en el asunto de la familia, ¿no? La familia como un sistema donde los componentes están interactuando constantemente y hay una relación, es decir, un efecto entre lo que hace un elemento con el conjunto de elementos y viceversa. Entonces es una interacción constante que tiene como elemento distintivo, hablando de la familia como sistema, el proceso de homeostasis, que significa volver al equilibrio cada vez que se percibe que hay un desorden, un desequilibrio, ¿no? Y lo hace de manera automática. Hellinger se da cuenta que en los sistemas, en las familias, esto responde a lo que después llamaría los órdenes del amor, que son estos 3 órdenes de pertenencia, equilibrio y jerarquía, y que cuando se siguen vamos en equilibrio, y cuando no, el equilibrio que se genera pues plantea ciertas situaciones a los miembros de ese sistema para poder restablecer otra vez el equilibrio. Y este era con lo que empieza a trabajar, pero también si pensamos que en cualquier otra organización se juegan las mismas leyes, pues sucederá lo mismo en las empresas, ¿no? Y en cualquier otro tipo de organización, ¿no? Una escuela, una iglesia, pero bueno, sobre todo la empresa. Y Hellinger empieza a trabajar porque le hacen una serie de consultas, principalmente sobre las fusiones que habría con grandes empresas en Alemania, y se le preguntaba si las constelaciones familiares podían hacer algo para estos movimientos de fusión de empresas, porque bueno, pues había muchísimo en juego y era una serie de decisiones que eran muy importantes. Y es ahí cuando Hellinger empieza a hacer este trabajo de observación y posteriormente de descripción sobre cómo es que funcionan las empresas desde lo sistémico y cómo es que las dinámicas de sus integrantes van definiendo las dinámicas propias de la empresa, y a partir de ello él desarrolla lo que serían las constelaciones organizacionales con este enfoque muy hellingeriano. Y adicional a ello, también hay que hablar de un movimiento, sobre todo en Alemania, que después se expande en el mundo, sobre constelaciones empresariales y que toman ya parte del conocimiento hellingeriano, pero agregan otras dimensiones más del trabajo organizacional. Yo quiero compartirles la visión hellingeriana, que es la que más conocemos, la que nosotros trabajamos, la que compartimos. Y cómo es que tiene un efecto muy importante en las empresas. Parte del trabajo, por ejemplo, que de donde surge, era una de estas preguntas que le hacían a Hellinger sobre la fusión con Chrysler y Mercedes-Benz cuando estaba por darse, y le preguntaban también, por ejemplo, en cuál debiera ser el nombre de esta nueva fusión o de esto que se crearía. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo plantea la jerarquía y dice, bueno, aquí es muy simple porque el asunto tiene que ver con jerarquía, quién estuvo primero.
¿Quién llegó primero? O sea, ¿cuál de estas organizaciones ha llegado primero a dar servicio? Y a partir de ello es que se plantea el nuevo nombre y, entre otros movimientos que hicieron, pero ahí es donde se puede mirar cómo se van filtrando estos órdenes que también, pues también entran en juego en las organizaciones. Y un poco como antesala para llegar a las organizaciones, a las empresas, habría que pensar que todo parte de los proyectos. Es decir, la idea de proyecto es muy importante porque todos empezamos siendo un proyecto, es decir, como un producto de lo que de la vida que pasa a través de nuestros padres al llegar, digamos, al tomar contacto ya fuera del vientre materno con el mundo material. A partir de ese momento nos convertimos en un proyecto, es decir, en un proyecto que habrá de desplegarse a lo largo de los años y que habrá de llegar a un punto culminante cuando ese proyecto, nosotros como proyecto, estamos en disposición y preparados para servir a la vida, ¿no? Lo vemos muy claramente con este impulso de la necesidad de trabajar y como en este proceso del trabajo también nos vamos encontrando con aquellas cosas que tenemos que resolver en lo personal, con aquellas situaciones que nuestro árbol nos va a pedir que resolvamos a través de nuestro trabajo y posteriormente poder avanzar hasta que, el trabajo se convierte o pueda convertirse en uno de estos espacios de crecimiento donde yo me encuentro totalmente expandido y ahí, en ese servicio total a la vida, digamos que he trascendido o he logrado que mi proyecto se concrete de como fue planteado. Y entender entonces que somos un proyecto, que somos proyecto, es muy importante. Esto nos llevaría después a que yo como proyecto y mis proyectos son una materialización. Todo lo que yo me planteo, lo que se me va planteando como proyecto, son una materialización de mi estado de presencia, es decir, de estar presente en el mundo. Y, como lo dije hace un momento, van a ser la expresión de mi estar al servicio en la vida, o al servicio de la vida. De ahí es que es muy importante, entender que en este proceso yo necesito ganar autonomía para convertirme en un adulto y entonces poder ir al mundo de los adultos. Si no lo logro, pues difícilmente podría estar en el mundo de los adultos, trabajar, ofrecer un servicio. Eventualmente, si es que así se me va delineando, formar una empresa, aunque también aplica para mis proyectos personales o también aplica para el trabajo, es decir, si yo soy un empleado, también aplica estos principios para lo que voy a vivir como trabajador. Y todo empieza, dice Hellinger, es decir, toda esta fuerza que necesito para proyectar en la vida, de la manera que me toque proyectar, empieza con un acercamiento a la realidad y mi capacidad de poder ver la realidad como es. Ahí empieza, porque si no logro hacerlo me va a costar más trabajo, es decir, si no logro contactar con esto que es mi realidad, es difícil que yo baje mis ideas y se concreten en algo tangible. Y este proceso, esta fuerza para hacerlo, es que Hellinger lo asocia con el poder asentir y el poder decir sí a la vida, sí a la realidad, sí a los otros. Este asentir que él reduce a esta frase del sí, dice, lo logramos en el contacto que tengo en la relación con mi padre. Y de ahí es que se vuelva tan necesario, tan prioritario hacer este trabajo profundo interno sobre la relación que pueda tener con mi padre, porque de ahí obtengo esta fuerza para el sí, para el asentir y sobre todo para materializar proyectos. Ahí está la manera, donde se van a materializar y no solo eso, sino poderlos conservar en el tiempo. Y en ese sentido vemos cómo esta dimensión en la relación con mi padre me da esta posibilidad de proyectar en el futuro, de crecer en el futuro. Si tengo una empresa, de que ésta se pueda expandir y que tenga una fuerza muy importante.
el Hellinger, cuando habla del proyecto, de la vida como proyecto, dice: el trabajo es vivir o vivir es trabajar, precisamente pensando en esta idea de que una vez que yo estoy listo para devolver lo que he recibido, es decir, lo que recibí de mis padres, que no alcanzaré a compensar, pero que mi impulso, es decir, ha sido tan grande, y mi impulso de devolver me va a llevar a poder trabajar o a poder servir trabajando, a través de un trabajo, poder acercarme a esta compensación que yo percibo de haber recibido algo grande. Y aunque no lo logre, este solo impulso me va a llevar a ser productivo. Y con eso habré pasado a mi estado adulto, donde puedo contribuir más hacia la vida. Y bueno, en ese sentido es que el contacto con mi padre, el tomar esta fuerza, también me permiten expresar toda mi vitalidad y toda la fuerza que yo voy desarrollando en mi vida y que se va a concretar ya sea en mi proyecto personal o en los proyectos que tengo, o en mi trabajo, o yo como empleado en un trabajo, o ya hablando de empresas, en mi propia empresa. Y es por eso tan importante pues poder dimensionar que estos proyectos necesitan fuerza y que esto se nutre de lo que yo voy haciendo, de lo que voy comprendiendo y de lo que voy reconciliando en mí en relación con mis padres en principio y después con todo mi árbol y con todos mis ancestros. Y bueno, esta parte que es muy interesante sobre los proyectos, poco a poco Hellinger y Brigitte Champetier, que habla ya una forma de cómo esto va tomando forma en la realidad, cómo se asocia estos proyectos con la creación de nuestras empresas y cómo es que las empresas tienen dinámicas que son dinámicas de origen, ¿no? Más aparte tienen sus propias dinámicas que se generan con los integrantes de esa agrupación o de esa organización, y cómo a veces en ese cruce entre las dinámicas de los creadores de la empresa o del creador de la empresa, esas dinámicas que le vienen dadas de las necesidades o de lo que su árbol le exige o le pide, y cómo cruzan con las propias dinámicas de quienes están en la empresa, ¿no? Trabajadores, colaboradores, etcétera. Y hemos visto, o se ha visto, cómo a veces se cruzan y se sintonizan de una manera muy interesante, como si se compartieran problemáticas, ¿no? Sin saberlo, o quizás cosas que resolver en distintos árboles y que se conjuntan en un lugar, en un espacio, como si al estar todos juntos y compartir esas problemáticas se pudieran ir resolviendo para cada uno de nosotros. Y eso es muy interesante y a veces puede ser muy asombroso cómo se van cruzando estas dinámicas entre quienes se están integrando una empresa y quienes son los creadores de esa empresa. Y entonces dice Brigitte, cuando habla de las empresas, ya cayendo en el asunto del trabajo y las empresas, es que ambos se conforman en un espejo de mi vida. Yo, como creador de una empresa, lo que sucede en la empresa va a ser un espejo de lo que es mi vida, de lo que hay en mi vida, de lo que hay por resolver, de lo que se me pide desde lo más de lo ancestral que resuelva, y de lo que se me pide en lo cotidiano para mi propio sistema. Entonces es muy interesante saber que en la empresa, que si yo tengo una empresa va a suceder, pero también al ser un empleado, a través de esa experiencia en esa organización, en ese tiempo determinado, aparecerán ante mí las cosas que necesito resolver para mi clan. Por supuesto que no aparecen mencionadas o no se me aparecen con esa claridad o con esa sensación de decir, esto es lo que mi clan me pide. Lo que generalmente miro pues son todas las situaciones a resolver y sobre todo los aspectos de conflicto. Ahí está una señal muy clara de lo que se me pide resolver y que, digamos, puedo mirar en las primeras capas y podría quedar reducido, a una situación
laboral que haya que resolver, una cuestión de organización, de planeación, de ejecución, pero que si nosotros miramos debajo de esta primera dimensión, ante un conflicto siempre hay algo que se me está pidiendo sistémicamente que miren. Y por eso es que tienen tanto valor y son un espejo de lo que está pasando en mi vida y de lo que se me pide resolver. De ahí también que cada conflicto me está hablando de un desorden. Primero, un desorden a nivel sistémico profundo, lo que yo en relación con mi sistema, y también se va a ver una correspondencia en un desorden dentro de la organización. Y aquí habría que hablar de cómo los órdenes del amor en un primer momento cómo operan en una empresa, y después cómo ya la empresa tiene sus propios órdenes relacionados con el éxito y el trabajo y la realización profesional, que son una versión de, digamos, de los órdenes del amor, pero que están más en función del propósito que tienen las empresas. Y bueno, en este punto Hedinger lo primero pues que hace es ¿cuáles son los órdenes del amor y cómo operan en una organización? Dice, la pertenencia. Aquí la pertenencia, a diferencia de una familia, que la gano en la familia por haber nacido ahí, en una organización la pertenencia no se gana por estar ahí, pues, sino, digamos que sí pertenezco ahí, pero dependo de una decisión que alguien toma en función de que yo esté o no esté en la organización. Es decir, alguien más ha tomado la decisión para que yo esté, y aunque en ese momento gano la pertenencia, no ha sido una pertenencia que solo dependa de que esté en ese momento. Y esta pertenencia la puedo perder también, digamos, en el aspecto formal, cuando no cumpla con las reglas, o cuando existe un conflicto, o cuando el que es mi superior decide que yo ya no deba estar ahí. Entonces, esta es como la mirada formal, y bueno, ahí aplica la pertenencia un poco distinto. Lo que no vemos es que al estar en la organización, digamos que este inconsciente colectivo de la organización ya me registra como miembro y me registra que pertenezco, y tendré un lugar aún cuando me haya ido de la organización. De ahí la importancia que cuando alguien necesita irse o se tiene que ir por un conflicto, es muy adecuado que, hablando del creador o los creadores de la empresa, puedan reconocer todo lo que se aportó, todo lo que les permitió mirar ese colaborador, y se le agradezca, ¿no? Reconociendo su pertenencia en el tiempo que estuvo ahí, porque entonces el sistema no tendrá la necesidad de tomar a alguien para que siga representando esto que probablemente se dio como un conflicto. El siguiente orden tiene que ver con la jerarquía, y aquí hay una doble jerarquía, digamos. A diferencia de las familias, que mi jerarquía la gano por el momento en el que llego, en las empresas, en las organizaciones, hay una jerarquía oficial, o digamos, pues una estructura que se define de antemano, y que pues yo soy colocado ahí de acuerdo a mis capacidades, mis funciones, etcétera. Y esa jerarquía tiene un valor importante y funciona igual que la jerarquía en la familia. ¿Qué quiere decir? Cada quien tiene su lugar, y en ese lugar tiene todas las posibilidades de desarrollo. Si alguien se mueve de ese lugar, va a generar disarmonía, y entonces el sistema va a generar un evento que permita regresar otra vez a tener la armonía. Como vemos, esto es muy común. Yo recuerdo en la última organización en la que participé, por ejemplo, el pensar que el jefe, que era nuestro jefe, pues no tenía capacidad para hacer tal o cual cosa, que tomaba malas decisiones, que no tenía don de mando, que su liderazgo era de tal manera. Y esto era algo que los subalternos compartían casi en su mayoría, ¿no? Y había también ahí una dinámica donde
al final, con estas críticas, la posición que se juega es, todos piensan que el lugar en el que está el jefe no es para él, y todos piensan que ellos podrían hacerlo mejor. Este es un desorden porque en la jerarquía no hay o no había espacio para más de un jefe, y cada quien tenía su propio espacio. Y cuando lo miramos sistémicamente, pues había muchas repercusiones, muchos conflictos, y sobre todo si hablamos de clima organizacional, pues bueno, el clima organizacional estaba dominado por la queja principalmente. Es una forma de ver cómo hay un desorden y cómo una organización puede estar basada en ese desorden para interactuar, o que los integrantes estén interactuando. Entonces, esta es la primera jerarquía, ¿no? La formal, la que está dada y la que se gana de acuerdo a capacidades y funciones. Y hay otra jerarquía que también entra en juego y que tiene que ver por el momento en el que cada quien llega a la organización, de manera tal que tienen una posición distinta quien ha llegado a la organización antes, ¿no?, que los que son más nuevos. Y aquí digo una doble jerarquía porque es probable que llegue alguien muy recientemente a la organización con una serie de calidades o de competencias muy avanzadas y que se ha colocado en un nivel de la estructura, pues un mando medio, un mando alto. Entonces, ante la estructura, digamos, al organigrama y la primer jerarquía, pues tiene una posición, digamos, va antes, o una posición más alta, pero en el momento en el que llegó le daría la última posición. Es decir, él sería, si los formáramos a todos, esta persona sería la última de la fila, y tendría que reconocer, o sería muy útil reconocer, que él es el último en el momento de llegar, aunque en la jerarquía tenga una posición distinta. ¿Por qué? Porque esto va a generar una buena dinámica entre los demás trabajadores, y en que los otros puedan reconocer que aunque él tiene una posición distinta o unas competencias evidentemente más desarrolladas que los otros, y por eso tiene una posición quizás distinta en la jerarquía, el reconocer, el que el otro pudiera reconocer que él es el último, les reconoce a todos los demás su lugar. Y créanme que esto genera muchísima armonía. Es un movimiento, digo, en constelaciones organizacionales, es un ejercicio muy simple, es un ejercicio que se hace pues bastante rápido, pero genera muchísima confianza. Entonces, con estos colaboradores nuevos, poder hacer estos ejercicios van a generar generarían muchísima armonía. Y en el caso del equilibrio, el de la compensación entre dar y recibir, en una organización, pues bueno, lo principal es que yo como trabajador estoy en el intercambio con la organización. Digamos, a nivel relaciones, pues siempre se va a estar dando los intercambios en esta dinámica de al recibir, yo regreso lo que he recibido, y esto siempre sucede a nivel interpersonal, pero a nivel yo y la organización, lo que yo hago en este intercambio, porque además es un intercambio que me lleva al crecimiento, es aportar lo que soy y lo que sé a lo que la organización me pide. Y aquí pues es muy importante entender que en la medida en que yo más me he acercado a mis padres, tengo una disposición más importante para poderle dar a la empresa. Y le doy a través de mi trabajo, mi compromiso, mi creatividad, ¿no?, mi entrega, mi lealtad. Y yo como trabajador, pensando como trabajador en una organización, pues en la medida en que menos me acerco a mis padres, en lugar de dar más a la organización, le voy a exigir que me dé más. Me puedo volver muy demandante, me puedo volver muy crítico ante lo que la empresa me da, y lo único que estoy haciendo es proyectando lo que siento que no me han terminado de dar mis padres en donde está la organización. En el caso de quien dirige la organización, entender también que lo que ha tomado de sus padres le va a permitir dar a la empresa y dar a los que están en la empresa, y hacer con esto, que con esto vaya creciendo,
lo que vemos aquí es que si no se ha podido acercar a sus padres, en lugar de dar más a la empresa, va a exigir más de la empresa, va a exigir más de los empleados y va a querer que estos empleados le resuelvan las cosas que no ha podido resolver. Simbólicamente lo va a hacer, por supuesto, pero lo podemos ver en esta exigencia hacia los empleados, en esta quizás actos de sometimiento, en el tiempo, en el trabajo, etcétera. Y bueno, este es, digamos, panorámicamente, cómo es que en las empresas se desarrollan los mismos órdenes, aunque tienen sus variaciones. Y aquí lo interesante es entender cómo es que a la empresa todos vamos acompañados. Si yo soy el fundador de la empresa, soy yo que vengo con todo mi clan. Si es mis empleados, son todos mis empleados, todos los empleados con todos sus clanes. Y encontraremos la empresa un espacio y una oportunidad para ir resolviendo lo que nuestros clanes nos ponen como un medio para que nosotros podamos crecer, pero que al hacerlo, cada vez que resolvamos algo, estaremos resolviendo algo para los que estuvieron en mi clan, para los que estamos y para los que vienen. Y es por eso que uno no siempre escoge, en el caso de los fundadores de una empresa, no siempre escoge el proyecto, no siempre termina con toda la idea en conjunto, sino que se va desplegando, y los proyectos dentro de su propia empresa pueden ir cambiando porque sistémicamente se diría, se van resolviendo cosas, y entonces esto le va planteando otros proyectos, otros aprendizajes, y es de ahí que se vuelve tan interesante el poder entender a la empresa como un espacio de contribución a la vida, de contribución a mi árbol, a mi genealogía, y sobre todo mi espacio de crecimiento donde yo me pongo al servicio a la vida. Y bueno, esta idea de que no voy solo a la empresa y de que tampoco la gente que está ahí va sola, pues también sirve para poder analizar las dinámicas de las empresas. Ya una vez, este es como el gran contexto, les comentaré que en un trabajo con una organización está este primer nivel, que es el estructural y es el que sostiene, porque con este nivel se va a desarrollar o a parar el desarrollo de una empresa. Y a partir de ello hay otras formas de intervención que ya están asociadas directamente a los conflictos. ¿Por qué esta empresa no puede vender? ¿Por qué este proyecto de marketing no funciona? ¿Por qué hay un conflicto entre recursos humanos y el área de organización? ¿Por qué no el área de desarrollo no logra tener proyectos o que sus proyectos se concreticen, aunque son muy buenos? Todas las cuestiones organizacionales que ya son planteadas como conflictos muy puntuales, también se van mirando sistémicamente, digamos, en la primera parte como una cuestión de organización, y de ahí es, en un trabajo de constelaciones, se ve las otras dinámicas surgir. Los efectos y las experiencias que hemos tenido es que en las empresas les va muy bien comprendiendo primero los órdenes y cómo funcionan, y después con ciertas posiciones más existenciales y de conciencia, y que les permiten sobre todo ver cómo sus empresas crecen y se vuelven espacios donde la gente se sienta bien, donde la gente quiera trabajar. Pues con esto me despido, les comento que estaremos en Comitán precisamente dando, previo a nuestro taller de abundancia, un taller de constelaciones empresariales el día viernes 14 de diciembre, y bueno, ampliaremos esto, por supuesto haremos constelaciones relacionadas con cada una de las empresas o de los representantes de las empresas que van a asistir, y si ustedes están interesados, pues les sugiero que nos envíen un mensaje para darles todos los detalles. Me despido de ustedes, les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, escríbanos y con todo gusto podemos comentarlo. Que tengan muy buena semana, muchas gracias.